Siguiente punto. Moción 7847 de los congresistas Mora Ceballos, Lescano Ancieta, Becerril Rodríguez, Chihuán Ramos, Condori Cusi, Guayama Neira, Laizún, Yatas Altamirano y Uribe Medina, presidente y miembros de la Comisión de Educación, respectivamente, mediante la cual solicitan que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a dicha comisión para que en el plazo de 120 días hábiles investiguen los exorbitantes sueldos que estaría percibiendo las principales autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, no obstante ser una entidad sin fines de lucro y beneficiaria de la exoneración de todo tributo fiscal, municipal y de importación por parte del Estado, perjudicando gravemente el patrimonio de dicha casa de estudios y la situación de los estudiantes al haber menos recursos para invertir en la mejora de servicios de educación, la real situación económica financiera de la universidad y si la Asamblea Nacional de Rectores ha ejercido la facultad, de acuerdo con el artículo 86 de la ley universitaria, de ordenar las auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las universidades, sean públicas o privadas. Moción presentada el 12 de agosto de 2013. Se va a iniciar la sustentación de la moción de orden del día 7847. Tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Señor presidente, muy concretamente, esta moción ha sido presentada multipartidariamente, como se ha visto: Acción Popular Frente Amplio, Perú Posible, Fuerza Popular, PPC, Alianza para el Progreso, Unión Regional, Gana Perú, a efecto de que se investigue un asunto de interés público, como dice la Constitución y nuestro reglamento, porque en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega el rector está pagando remuneraciones que no se condicen con una institución que da educación superior a los jóvenes. Percibe aproximadamente 2 millones de soles mensuales como remuneración, mensuales, ni siquiera anuales. Y otro conjunto de personas, señor presidente, que se hace pagos injustificados en una institución que no tiene fines de lucro. Y a pesar que el Estado los exonera de pago de impuestos. Señor presidente, esto afecta a la misma institución educativa, a la misma universidad y a la economía de los jóvenes. Y se ha convertido, señor, en algunas entidades, en algunas universidades, el derecho a la educación como un negocio. Eso no puede permitirlo el Congreso de la República. De tal manera que nosotros pedimos, señor presidente, que el Pleno del Congreso otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación. Esta moción ha sido presentada multipartidariamente. Es un asunto de interés público. Aquí está siendo investigado un expresidente de la República, a pesar que no es funcionario público, pero está siendo investigado. Y este asunto es un asunto también de interés público, porque la educación no puede convertirse en un negocio, sino en un derecho en el Perú. Pedimos, señor, que la representación nacional pueda votar aprobando la moción para que desde ahora se venga corrigiendo la educación en el Perú, que sea una educación de calidad y con pagos justos a los profesores, a las autoridades, señor presidente, y que esos pagos justos se hagan con la economía a veces sacrificada de los jóvenes. De tal manera, señor, en estos momentos que se está debatiendo la nueva ley universitaria, es también importante hacer actos de fiscalización en la universidad. Yo pido a la representación nacional, señor, que dé este primer paso para mejorar la educación superior en el país, de hacerla más decente, más fructífera, más productiva, y que saque verdaderos profesionales, porque hay unos profesionales, no por culpa de ellos, sino por a veces casos de corrupción, a veces hacen taxi en las calles y no tienen trabajo. Esa realidad, señor presidente, hay que cambiar. Este es un asunto de interés público. De interés público. Y eso hay que investigarlo en el Parlamento Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen hasta 1 minuto cada uno, como un máximo de 5 minutos entre todos. Congresista Chávez. Presidente, yo solo tengo una inquietud.
de acuerdo a la normatividad legal existente, existen dos modos para que las universidades puedan organizarse. Una como entidades sin fines de lucro y otra bajo la forma empresarial, en la cual se pagan tributos y todo lo que corresponde a una entidad que se desarrolla en la forma empresarial. Por aquí el sustento de esta moción de orden del día es que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es una entidad organizada como organización sin fines de lucro. Yo quisiera preguntar al ponente de esta moción si verdaderamente puede asegurar de que se trata de una universidad organizada sin fines de lucro, porque si fuera organizada bajo la forma empresarial, señor presidente, allá la entidad y los órganos internos de la propia institución vamos a estarnos nosotros ocupando de los sueldos que se pagan en entidades privadas. Continúe con eso. Gracias. Entonces, quisiera esa precisión, porque esto puede abrir un camino. Vamos a llamar aquí a las empresas para preguntarles por qué le pagan tanto a sus funcionarios, a sus gerentes. Entonces, señor presidente, quisiera que me absuelvan esta inquietud. Gracias. Bien, no habiendo más congresistas. Congresista Lescano, Rimanachín, congresista Lescano. Gracias, presidente. Si se quiere luchar contra la corrupción, hay que apoyar esta moción. Y si quieren proteger, blindar a los corruptos, no voten por esta moción. Y hay que incluir también acá al exministro de Educación, el señor Chan, y su Universidad San Martín, y que pasen todas aquellas universidades que creen que la universidad es un negocio. La universidad, señores, es un servicio público. Y el Estado está en la obligación de controlar, de supervisar. Y si es que es un negocio, tienen que tributar y deben de pagar lo que deben a la SUNAT. Por lo tanto, señores, yo creo que no contribuyamos con nuestra votación o con posiciones como las que escucho para seguir desprestigiando a este Congreso. Este Congreso tiene que demostrar su pulcritud en sus decisiones. Y no puede haber un rector que gane más de 2 millones mensuales. Y tiene que investigarse cómo cuadra su presupuesto. ¿Hay indicios de lavados de activos? Por supuesto que sí. Y hay que ver qué persona... Culmine con... Jugoso sueldo sin dictar ni una clase. Mucho cuidado, señores. Acá al Congreso no se viene a proteger estos intereses. Y vamos a controlar su voto de cada uno. Porque si hay algunos que están vinculados a esta universidad, entonces tienen que salvar su voto por conflicto de intereses. Mucho cuidado, señores. Acá en la Comisión de Educación se está trabajando una nueva ley universitaria y quisiéramos que allí las bancadas asuman una posición eminentemente justa de dejar en un lado y que no participen de esta comisión algunos de sus integrantes que son dueños de universidades o algunos de sus integrantes que dictan clases en universidades. Mucho cuidado, señores. Acá no se viene a proteger sus intereses. De modo que yo espero de que esta moción sea aprobada con una votación mayoritaria para que realmente se esclarezcan estos hechos. Y Culmine el congresista. Congresista Bedoya. Frente a las amenazas y las intervenciones desaforadas, procuraré ser más reflexivo que impulsivo. Señor presidente, no nos quejemos, y eso contribuye al desprestigio del Parlamento, no nos quejemos si dentro de unos días, una vez aprobada esta moción,
se interpone una acción de garantía y el Poder Judicial le enmienda la plana al Parlamento. Porque, claro, venir a decir que quienes están en contra de la moción son corruptos, protegen la corrupción y cosas por el estilo, creen que con eso van a obnubilar el criterio de la gente o van a arredrar a otros. Por lo menos conmigo no. Y simplemente lo que quería era recordarle a los exabruptos de algunos parlamentarios lo que dispone el artículo 18 de la Constitución. Tiempo adicional. En su último párrafo, dicho artículo dice: cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. En consecuencia, aquellos que en su juventud salían a las calles a luchar por la autonomía universitaria, hoy, no diré que peinan cana, pero llevan bigotes, vienen a atentar contra la autonomía. Gracias, señor. Congresista Lescano. Creo que están pidiendo otros colegas, señor presidente, el uso de la palabra. Yo con todo gusto para finalizar, porque soy proponente del... No hay otros todavía oradores. Congresista Velázquez. Fíjate, hay precedentes de investigaciones a universidades en este Parlamento. Si el congresista que promovió esta moción nos hubiera solicitado, nuestra bancada hubiera apoyado esta investigación. Quiero decir que vamos a apoyarla. Lo que quiero es alcanzar algunas sugerencias a la luz de algunas experiencias que hemos visto. Yo preferiría que el sentido de esta investigación vaya a que se conforme una comisión investigadora y no darle facultades a una comisión, primero que tiene bastante trabajo, y yo obviamente reconozco que Daniel Mora es una persona que está realizando un trabajo extraordinario en la Comisión de Educación, al margen de la discrepancia que tengamos con el proyecto de la ley universitaria. Pero lo que yo sí quisiera es que el Parlamento comience a adecuar su comportamiento al debido proceso. No es lo mismo que te investiguen 5 miembros, como dice el reglamento, por un tema específico, a que te investiguen 15 o 20. Y no hagamos el triste espectáculo que hemos visto hace algunos días atrás. De tal manera que yo planteo, señor presidente, le planteo al presidente, al ponente de la moción, vamos a apoyar evidentemente la investigación. Vamos a apoyar la investigación, pero me gustaría, le sugeriría que sea un grupo, una comisión investigadora especial multipartidaria, que tenga un plazo, que tenga una materia que investigar, y esto sí tiene una materia que investigar, para, como repito, para que se puedan guardar todas las garantías del debido proceso. Yo solamente quería hacer esa sugerencia y ratificar, señor presidente. Quiero recordar, antes que culmine con la Velázquez, que estamos discutiendo la admisión a debate. Yo le rogaría que se vote la admisión y si se admite recién entremos al debate. Culmine, congresista. Justamente me está, en cierto modo, oponiendo a la forma de la investigación, no a la investigación. En su momento, obviamente, explicaré en detalle, pero quería mostrar y expresar la voluntad de nuestra bancada, que obviamente, si se trata de una investigación, nosotros vamos a votar a favor de la misma. Gracias. Congresista Lescano. Señor presidente, fíjese, la Universidad Garcilaso es una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Además, que el Estado peruano le exonera de impuestos y tiene una serie de beneficios de carácter de rentas, de aduanas, que no paga. Tiene una serie de beneficios del Estado. Además, señor, el reglamento del Congreso establece que cualquier asunto de interés público puede ser investigado por el Parlamento. Puede ser investigado por el Parlamento. Y consecuentemente, señor, tal como lo hizo el congresista Velázquez, aquí se ha investigado algunas universidades ya. No nos oponemos, señor, a que la
investigación se haga por un grupo conformado por el Congreso. No nos oponemos. Incluso nosotros hemos propuesto muchos casos que se debía investigar en el Congreso que sean investigados por un grupo designado por el Congreso y no por la Comisión de Fiscalización. El caso del señor Toledo es uno de ellos, para que sea una investigación más rigurosa y más técnica. No nos oponemos, señor presidente, de tal manera que eso lo podemos adecuar la moción al consenso que hay aquí en el Pleno del Congreso para conformar una comisión investigadora con de 5 a 7 miembros, a efecto de que se haga una buena investigación, señor presidente, y repito, que se ponga una primera piedra aquí en el Perú para que la educación no sea un negocio, un vil negocio, señor, en detrimento de los jóvenes y en perjuicio de las instituciones educativas superiores aquí en el país. Gracias, señor. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Solamente para manifestar la posición de la bancada nacionalista de apoyar esta moción para formar para que darle facultades a la Comisión de Educación de investigación sobre el tema de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, dado que es una institución sin fines de lucro, donde sus utilidades tienen que ser reinvertidas en beneficio de los estudiantes. Y para evitar esto, como burlándose de las leyes, se ponen unos sueldos extravagantes de más de 2 millones mensuales. Pero sí anuncio en el debate, voy a pedir que se amplíen a más universidades, la inversión a más universidades, que se tome en cuenta la moción 7319 que también hemos planteado miembros de la Comisión de Educación, porque hay tema de corrupción en muchas universidades del país. Y vamos a pedir en el debate que se pueda incorporar a más universidades, presidente. Gracias. Congresista Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, yo creo que es bueno precisar el concepto de una universidad en cuanto a su orientación de propiedad. Muchas veces acá en el Pleno y en otras discusiones académicas a nivel nacional, señor presidente y colegas congresistas, se habla y se dice de universidades privadas y universidades públicas. Es bueno que se sepa, colegas congresistas, que todas las universidades son públicas, todas en general. La única diferencia es que hay universidades que son estatales y otras no son estatales. Pero como brindan un servicio a nivel nacional, son universidades públicas. Señor presidente, y en el caso específico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, esta universidad es una universidad que no tiene fines de lucro. Y como no tiene fines de lucro, no genera ganancias. Lo que genera son excedentes. Y como no genera ganancias, no tributa. Y por lo tanto, señor presidente, es importante que tengamos en cuenta que esta moción va a permitir que continúe. Y miles de estudiantes y asimismo la opinión pública tenga una conciencia clara de que el Congreso de la República sí tiene injerencia, porque la educación, en definitiva, es un interés público que tiene que velar el Congreso de la República. Gracias, presidente. Finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Mora. Señor presidente, evidentemente este caso es emblemático por todos los que sabemos. Yo no creo que esto desprestigie al Parlamento, y yo quiero aclarar que el artículo 18, si bien es cierto, de la Constitución, habla que cada universidad es autónoma de su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo, económico. Más abajo dice: las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes. Esta universidad, nosotros hemos invitado frecuentemente a su rector y se ha negado diciendo que él, como entidad privada sin fines de lucro, no tiene por qué acudir al Congreso. Es por eso que se ha hecho esta moción. Pero recordemos que la Universidad Garcilaso de la Vega es una sociedad privada, asociativa, privada sin fines de lucro, que está tratando de convertirse en privada, como están haciendo algunas asociativas para burlar al Estado. Es otra cosa. Pero es una universidad que no paga impuesto a la renta, que no paga impuesto a las importaciones, que no paga IGB,
que no paga una serie de impuestos municipales. Y eso significa que el Estado subsidia a esas universidades. Y el Estado tiene toda la obligación de supervisar la ejecución de los recursos que genera. Más aún, la ley actual considera que los excedentes de ese tipo de universidad deben ser reinvertidos en la propia universidad para mejorar calidad educativa, para mejorar su infraestructura, personal docente, laboratorios, bibliotecas. Una forma de burlar al Estado y de burlar a los estudiantes y estafar a los estudiantes y a los padres de familia es haciendo transferir las utilidades hacia los sueldos. Y tenemos nosotros prácticamente 174 millones que se defraudan al Estado de esta manera. Ni el rector de Harvard gana la cantidad que gana el rector de esta universidad. No gana ni siquiera $1 millón al año el rector de Harvard. Y el rector de acá gana $10 millones al año. Una secretaria gana 136.209 soles. El secretario general, hermano del asistente mencionada, 771.000 soles. Es una forma de burlar al Estado, de sacarle a los estudiantes una mejor universidad de calidad. Con 174 millones que se van en 30 funcionarios, podría hacerse una universidad cada año. Una interrupción me está solicitando. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Mora. Solo yo quiero expresar a los colegas, a todos, señor representante, que yo estoy ligado a la empresa educativa, que saben que como familia tenemos varias universidades y que quede claro que yo no tengo ningún interés en ver ese tema de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Intervengo, colegas, porque quiero que las cosas queden sumamente claras y que no se confunda todo el tema de la universidad como que todas tuvieron los mismos problemas. Tenemos en el país 3 sistemas de universidades, colegas. La Universidad del Estado, que son las universidades que el Estado le ha hecho poniendo el dinero, que el Estado le ha hecho poniendo su esfuerzo, su sacrificio, que es dinero de todos los peruanos. Esas son las universidades nacionales, que en el Perú tenemos cerca de 50 universidades del Estado. Inclusive, hace 4 o 5 años se han creado 4 o 5 nuevas universidades, que es Universidad del Estado. Existen universidades que son universidades sin fines de lucro, donde los resultados económicos tienen que reinvertirse. Culmine con eso. Que son otro tipo de universidades que no tienen que ver con la rentabilidad. Pero sin embargo, durante los últimos 30 años se ha creado la universidad privada. Las universidades como empresa privada, como cualquier otra empresa, empresa constructora, minera, pesquera, industrial, una empresa donde los accionistas ponen su dinero, donde los accionistas aportan, contribuyen, pagan planillas, pagan impuestos, que es otro tipo de universidades. Hago esta explicación, estimado colega, para que no se confunda ni se tilde a todas las universidades como que todas las universidades estuvieran aprovechando de las planillas, estuvieran aprovechando de la pensión de los alumnos. Las universidades privadas que en el Perú se han creado los últimos 30 años, que son más de 50 universidades, se hacen con el dinero de los accionistas, se hace con el aporte de los accionistas, y que esas empresas son empresas totalmente diferentes a las universidades que crea el Estado o las universidades que no tienen fe de lucro. Muchas gracias, presidente, y lo hago para que las cosas queden claras y que cuando podamos mencionar se hable con precisión y que no nos lleve a un error al señalar que todas las universidades tienen conflictos. Muchas gracias, señor Mora, muchas gracias, presidente. Le pido interrupción al congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Mora. Saludo esta moción. Es definitivamente el tipo de acciones que la ciudadanía está esperando del Congreso de la República. Hemos visto los escandalosos sueldos que hay en esta universidad a través de reportajes independientes en la prensa televisiva y en la prensa escrita. ¿Cómo es posible, presidente, que un rector de una universidad sin fines de lucro gane más de 2 millones de soles mensuales? ¿De cuántos alumnos estamos hablando? La mensualidad de 4.000 alumnos pagan a una sola persona, si es que hablamos de un promedio de unos 500 soles mensuales que paga cada alumno. ¿Cuántos alumnos tiene esta universidad para poder solventar estos millones
en planillas además familiares. Es inconcebible, presidente, me parece importantísimo que el Congreso de la República entre a hacer esta investigación, porque si bien es una universidad privada, la educación es un asunto de interés público y este tema, por la gravedad, se ha convertido en un asunto de interés público, presidente. Culmine con esta Mara. Bueno, vemos que esta autoasignación de sueldos desproporcionados a la realidad del mercado interno, totalmente desproporcionado, y todo el sistema superior privado. Yo quiero hacer una aclaración: las sociedades societarias privadas pueden gobernarse como deseen. En los proyectos de ley estamos colocando, por ejemplo, y adelantando, que vamos a promover la inversión privada, pero con calidad, sin estafa, como hemos encontrado universidades que simplemente venden títulos, y lo podemos probar. Entonces, también acá tiene responsabilidad y tenemos que investigar a la Asamblea Nacional de Rectores, porque en el artículo 93 de la ley universitaria, ¿no?, 86, le asigna la responsabilidad a la Asamblea Nacional de Rectores de hacer auditorías en casos de esta naturaleza. ¿Y qué acciones ha tomado la Asamblea Nacional de Rectores para hacer una auditoría que revele lo que realmente está pasando y cómo se está burlando los recursos que tiene esta universidad en perjuicio de la calidad? Si ustedes supieran cuánto gana un docente contratado, si el rector gana 2 millones mensuales, 2.174.000 para ser más preciso, los profesores contratados ganan 1.200 soles mensuales y hasta 800 soles mensuales. Y encontramos universidades privadas que pagan 8 a 10 soles por hora a un profesor. ¿Qué calidad de educación queremos de esta naturaleza? Por eso creo que esta moción es sumamente importante. Ha habido la propuesta de acumularla, pero creo que el tiempo que se da sería corto para ver todos los problemas que en este momento asolan a la universidad peruana. En consecuencia, yo creo que esta moción debe ser recogida por el pueblo, por el Pleno, y su aprobación creo que va a ser de beneplácito para toda la población y opinión pública. Se va a consultar la admisión a debate de la moción 7847. Para la admisión a debate se requiere, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento, el voto a favor de por lo menos el 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas. Sírvanse a marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos, los congresistas que están presentes en el hemiciclo proceden a registrar su asistencia para realizar la posterior votación respecto de la admisión a debate de la moción 7847, que plantea se otorgue facultades de comisión investigadora precisamente a la Comisión de Educación para que en el plazo de 120 días hábiles investigue los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo las principales autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No obstante,
ser una entidad sin fines de lucro y beneficiaria de la exoneración de todo tributo fiscal municipal y de importación por parte del Estado, perjudicando gravemente el patrimonio de dicha casa de estudios y la situación de los estudiantes, al haber menos recursos para invertir en la mejora del servicio de educación. Ha registrado asistencia 76 señores congresistas al voto. Tras haber registrado la asistencia, 76 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede entonces a la votación de la admisión a debate de la moción 7847 de los congresistas Mora Ceballos, Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, Johnny Lescano Anzieta, Héctor Becerril, Leila Chihuán, Rubén Condori, Leonidas Guayama, Humberto Lai, Zenaida Uribe, entre otros. Mediante esta moción, los congresistas mencionados solicitan que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a dicho grupo dictaminador para que en el plazo de 120 días hábiles investigue los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como la real situación económico-financiera de esa casa de estudios, y si la Asamblea Nacional de Rectores ha ejercido la facultad, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Universitaria, de ordenar las auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las universidades, sean estas públicas o privadas. Votación cerrada. Han votado a favor 56 congresistas, en contra 0, 18 abstenciones. Más Gutiérrez, verde. Uribe, verde. Tevez, verde. Reinaga, verde. Resultado final: 60 a favor, 0 en contra, 18 abstenciones. La moción ha sido admitida a debate. En debate la moción. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, se dará el punto por debatido. Congresista Chávez. Sí, presidente. Solamente para advertir, entiendo que este tema ya ha sido materia de investigación por la Fiscalía y formalización de denuncia por la 24 Fiscalía Penal. Por lo tanto, el tema ya está judicializado. Ahora, es cierto que nosotros podemos hacer investigaciones sin perjuicio de que un tema esté judicializado. Sin embargo, señor presidente, quiero dejar constancia de mi preocupación. No se ha respondido con solvencia por quien es el proponente de esta moción, cuál es el régimen que se aplica a esta universidad. Por lo tanto, aparentemente estamos nosotros ingresando en un tema en el que a las entidades privadas, organizadas como empresas, que se supone puedan y deban estar pagando impuestos y ser fiscalizadas por la SUNAT, fiscalizadas en este caso por ser entidades universitarias por la Asamblea Nacional de Rectores de acuerdo a ley, sin embargo el Congreso esté actuando como sustituto de la labor que le corresponde realizar a otras entidades. Ya vemos que la SUNAT, por ejemplo, gasta millones en fiestas, ¿no?, que tiene un porcentaje respecto de los cobros que realiza, y sin embargo, aparentemente no está cumpliendo con su función. Entonces, señor presidente, tengamos claro que de aprobarse, como creo que se va a aprobar esta moción,
estamos entrando entonces en una dinámica en que todo va a ser de interés público lo que se refiera al funcionamiento de entes privados. Yo me pregunto, en la Universidad Católica, donde enseñan la cuñada, el tío, la prima, de lo que llamamos nosotros caviares, y que ganan desde el rector 80.000 soles, 50.000 el otro y 30.000 la otra, ¿también vamos a investigarla? Yo creo que lo que deberíamos hacer en cambio es preguntarle a la SUNAT qué está haciendo por fiscalizar, porque hay modos encubiertos. Decididamente nadie puede pensar de que sea algo razonable, ponderado, que un rector pueda ganar 2 millones de soles, por supuesto, pero eso es de conocimiento público. Las planillas electrónicas, señor presidente, se le notifican todos los meses al Ministerio de Trabajo. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo? La SUNAT tiene también intervención en las planillas electrónicas de las entidades. Culmina, congresista. Gracias, presidente. El Congreso va a estar haciendo el trabajo de la SUNAT, va a estar haciendo el trabajo del Ministerio de Trabajo. Entonces, señor presidente, cuando se encubren mediante estos pagos una serie de, se aumentan gastos para bajar el monto de las utilidades y la distribución de los dividendos a los dueños de las acciones de una entidad, es la SUNAT la que tiene que intervenir, ¿no? Entonces, cuidado, señor presidente, con que el Congreso, bajo el argumento del interés público y ante una situación de absoluta irracionalidad y falta de ponderación de una remuneración que decididamente es astronómica, señor presidente, ¿va el Congreso a estar entrando en esa dinámica? Simplemente lo planteo como una reflexión. Gracias. Congresista Bengolea. Presidente, este es un tema del que se ha discutido ya bastante y creo que hay una indignación colectiva en la sociedad y aquí en los miembros del Congreso con respecto a la situación que pasa particularmente en la Universidad de Garcilaso. Lo hemos conversado más de una vez. Sin embargo, es evidente, presidente, que aquí hay una colisión de dos artículos constitucionales. No querer ver eso es no hacer un análisis serio para tomar una decisión. Por un lado, el artículo 97, como bien dice el congresista Lescano, dice que cuando hay interés público el Congreso puede investigar. Pero el artículo 18 habla de autonomía universitaria y esa autonomía universitaria se refiere básicamente a uno de los puntos que pide esta moción, que es averiguar la real situación económica y financiera de la citada universidad. Cosa contra la cual se ha pronunciado inclusive una sentencia ya del Tribunal Constitucional, que ha dicho que esto no es procedente. Hecha esta salvedad, entonces tenemos que hacer un juicio de ponderación, sereno, presidente, sin amenazas, sin gritos, sin alteraciones, porque acá se ha pretendido descalificar inclusive a los profesores universitarios, o sea, varios de nosotros no podríamos intervenir. Yo aclararé por si acaso que enseño en un par de universidades y creo que tengo derecho de intervenir en esta discusión como la tiene cualquiera, es decir, no me siento ni descalificado ni mucho menos por alguien que da de gritos y que nunca enseñará en una universidad porque no tiene calidad para hacerlo. Pero, presidente, al margen de esa situación, hay que hacer pues un análisis sereno y tranquilo de las cosas, ¿no es cierto? Es verdad, hay dos situaciones que están aquí enfrentadas. Hay una autonomía universitaria que respetar y hay un interés público que llama a la participación del Congreso de la República. ¿Debemos participar o no debemos participar? Primera pregunta para hacernos en un juicio de ponderación. ¿Es adecuada la medida que queremos tomar? ¿Adecuada con respecto al texto constitucional íntegro, en un análisis integral de la Constitución? La primera respuesta me llevaría a decir que sí, porque lo que queremos es un buen sistema universitario fuerte, que piense en el alumno, ¿no es cierto?, y que por el contrario no esté amparando las sinvergüenzadas. O sea, hay una primera respuesta positiva. La segunda sería, es proporcional, porque definitivamente al tomar esta decisión se está vulnerando la autonomía universitaria. O sea, no nos pongamos una venda en los ojos. Si tomamos esta decisión, estamos yendo contra el artículo 18. Presidente, gracias. Y la pregunta es, si vamos contra el artículo 18, el daño que le estamos haciendo a la autonomía universitaria, ¿es proporcional al daño que le haríamos al bien colectivo si es que no intervenimos? Esa es una respuesta a la que tiene que llegar cada congresista. Es decir, y finalmente, ¿es idónea la medida o hay otros organismos que debieran tomar esta decisión? Un juicio de idoneidad. Y ahí yo me respondería, oiga, es la ANR la que tendría que haberse pronunciado. Y por eso yo lo que más sostengo de esta moción es el tercer punto. Hay que investigar a la ANR y exigirle que cumpla su trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el congresista Mora. De manera, presidente, que estas son las cosas que cada uno tendrá que evaluar
antes de tomar una decisión. Pero hago una última observación, presidente, porque si lo demás es desconocer la realidad. Veamos cuál es la realidad, qué es lo que está pasando hoy con el Congreso de la República. Nos enfrentamos permanentemente, presidente, a diferentes resoluciones judiciales de jueces de primera instancia que pretenden enmendarle la plana al Congreso de la República una y otra vez. Ahora mismo hay un par de resoluciones judiciales que están otra vez enmendándole la plana a comisiones de este Congreso de la República. Vamos a tomar hoy día una decisión de esta naturaleza para que efectivamente dentro de 2 semanas, con un amparo, estoy seguro que va a encontrar un juez que ampare una pretensión distinta a la del Congreso y nos paralice otra vez delante de toda la opinión pública. Ese es otro elemento también que habría que juzgar, presidente, y que me lleva a una reflexión final. Culmine, congresista. Creo que esta discusión y esto último que he dicho nos permitiría, creo que es un buen momento, presidente, para comenzar a pensar y repensar las herramientas que tiene este Congreso para realizar su tarea de fiscalización. Hoy día estamos permitiendo, más de una vez, que el Poder Judicial se entrometa en todas las tareas que estamos haciendo aquí en el Congreso de la República, y habría que comenzar a reevaluar esas herramientas, ver qué tan bien están funcionando o qué tan mal las estamos accionando, una u otra cosa. Pero algo debemos hacer, presidente, para dejar de tomar decisiones en el Congreso que en 2 semanas sean enmendadas en el Poder Judicial. Dejo estos temas para la reflexión, presidente. Gracias. Congresista Mavila. Señor presidente, solo quería dejar constancia en atención a la ética, señor, que en estos temas he sido profesora de la Universidad Garcilaso, la Facultad de Derecho, el año pasado. Nunca he recibido, señor, una remuneración exorbitante, pero por razones éticas en las que hay que educar con el ejemplo, dejo constancia, señor, porque tengo las manos limpias de que he enseñado en esa universidad el año pasado. Gracias, señor. Congresista Condori. Congresista Condori. Sí. En realidad tenemos que apoyar esta moción, señor presidente, y pedimos que se acumule con la moción 7319 presentada también por la Comisión de Educación. La idea es la siguiente: la Universidad de Garcilaso de la Vega en realidad es la punta del iceberg. En realidad solamente es una muestra de lo que está ocurriendo en el sistema universitario peruano. El día de ayer, mediante resolución 1516-2013, la Asamblea de Rectores ha autorizado a 21 filiales de la universidad a las peruanas a nivel nacional. No vamos a cuestionar ahora las modalidades, pero esta situación de que está ocurriendo en el país, a pesar de que existe una ley de moratoria de creación de universidades y filiales, la NR al parecer está haciendo caso omiso. Hay una especie de desacato a una normatividad y ocurren continuamente, si vimos la Comisión de Educación, denuncias de diversas universidades de que rectores de universidades en ejercicio se han titulado y han obtenido el grado de doctor con plagio y están en ejercicio del poder mediante sentencia judicial. ¿Y cómo ejercen el poder? Teniendo en su seno, acogiendo en su seno a jueces, fiscales, etcétera. Entonces, esto requiere una investigación y por eso es que debemos apoyar esta iniciativa, que es muy positiva. No estamos diciendo acá de que el Congreso va a perder autoridad cuando nos inmiscuimos en un terreno privado. Aquí yo tengo el estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Nació en el año 74, perdón. Resolución, Decreto Supremo 74 del año 64. Y convalidado de una otra forma por la 23733, la ley universitaria. Recientemente se acoge a un sistema privado, pero siguen diciendo somos asociación sin fines de lucro, pero nos acogemos a un sistema privado de la 882. Una especie de salidas, movidas para eludir justamente al Estado. Yo creo que esto requiere un tratamiento muy especial y nada mejor que una comisión de investigación. Me pide una interrupción la congresista.
Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo creo que de repente todas las universidades podrían meritar ser revisadas. Yo creo que las cosas no pueden pasar tampoco por nuestras narices y como son privadas y sin fines de lucro, no miramos y silbamos. Creo que el caso de Garcilaso es un tema bien emblemático por encima de las demás universidades. Hay universidades que tienen mucho dinero y que son privadas, que ganan unos soldazos enormes, pero son incapaces de construir un edificio para la vivienda de la gente de provincia, gente pobre. En Pando, al frente, bien, los chicos en cuartos de 5 y de 6 no tienen cómo pagarlo. Pero es una de las universidades más grandes y más ricas que hay en el país. Sin embargo, son incapaces de sustentar algunas formas de pensiones que se alcance a esta gente joven, estos muchachos jóvenes. Pero el caso de Garcilaso es irracional que una persona gane 2 millones de soles y que la SUNAT no ingrese ni la Asamblea Nacional de Rectores y gana 2 millones de soles. ¿Dónde? ¿En qué parte? Pero ni nadie gana ese sueldo. Entonces no puede tampoco pasar desapercibida esa situación y tiene que ser investigada de todas maneras. Probablemente las demás, pero estamos hablando de un caso puntual, porque cada vez que tocamos un tema puntual se abre un abanico infinito, entonces no terminamos haciendo absolutamente nada. Culmine con esto. Es un tema muy particular que sí amerita ser investigada. Es irracional, es anormal, no existe esa posibilidad. Y si supone que es sin fines de lucro, ¿cuáles son los fines de lucro de la universidad para que un rector gane 2 millones y toda la parentela lo mismo? Y los profesores ganan 4 soles y los alumnos, ¿qué es lo que están pagando? ¿Quién les paga los sueldos? Los alumnos, los padres. Es una vergüenza, es una inmundicia. Es un acto de corrupción del alma. La ética no tiene, lo he dicho varias veces, no tiene letra, no tiene tinta, nace del forro. Y eso tiene que ser investigado, pero sin ninguna duda. Gracias, congresista, gracias, presidente. Termina el congreso. Me parece positivo el aporte de la congresista Alcorta. Yo creo que con esta sustentación, yo creo que debemos dar paso a la votación correspondiente. Muchas gracias. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Yo creo que hay que tener bien clara la cosa. Una asociación sin fines de lucro, su nombre claro indica, no lucra. Y hay sociedades que funcionan bajo el régimen empresarial y obviamente lucran. Eso es normal. Pero aquí hay que ver la diferencia y la esencia. Una sociedad sin fines de lucro simplemente no puede distribuir utilidades o excedentes. Y una con lucro funciona bajo el régimen empresarial. Ahora, el tema es lo siguiente. Cuando vemos el tema de utilidades, el utilidades se obtiene bajo un concepto básico. Ingresos menos costos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se inflan los costos por intermedio de sueldos así grandes y es una forma engañosa realmente de distribuirse lo que debería ser reinvertido para el servicio de la educación. Es una forma totalmente engañosa. Entonces yo creo que hay que tener claro el concepto. El segundo elemento que hay que considerar, una organización sin fines de lucro tiene varios elementos que le da el Estado y la ley. Por ejemplo, pueden recuperar el IGB, no pagan impuesto a la renta, pueden recibir donaciones, obviamente que rebajan costos por un conjunto de elementos y entonces necesitan elevar e inflar los costos y así sacarle la vuelta a la ley y realmente repartirse las utilidades engañosamente. Congresista, me está pidiendo, yo voy a decir una interrupción. Congresista, sí. Presidente, esta discusión viene de algo que es absolutamente cierto. Hace mucho tiempo en el Perú se discute la calidad educativa. Se ha hablado de universidades cocheras, se ha hablado de universidades que funcionan en cualquier lado y que dan cualquier título y que compiten finalmente con las mejores universidades. Todo el mundo sabe cómo está la calidad educativa. Y dejándonos de hipocresías, se ha hablado también que algunos utilizan las universidades para tener grandes recursos y meterse no en la vida de investigación universitaria, sino en la vida política y otras cosas. Hay algunos que le sacan la vuelta a la universidad y compran todo lo que pueden, ¿no es cierto? Y hacen campaña electoral y algunos llegan a instituciones que representan a todo el país y no se mide, no estoy hablando de nadie en particular, así que no pongo nombres, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha puesto en cuestión la educación universitaria en nuestro país. ¿Cuántas universidades han alcanzado sitiales importantes, por ejemplo, a nivel de universidades de América Latina? Culmine con decir. La cereza de la torta, ¿no es cierto?, la pone
cuando encontramos rectores que cobran 2 millones y pico de sueldo, ya quisieran los congresistas ganar eso. Cuando un congresista se eleva el sueldo 300 soles, todo un escándalo. Pero ¿quién hace investigación de esto? Que significa estafar a los estudiantes, que significa estafar a los padres de familia, porque los padres de familia hacen el inmenso esfuerzo, ¿no es cierto?, de pagar la pensión, y de repente alcanzan un título y ese título no sirve absolutamente para nada porque no pueden competir con universidades donde sí dan formación académica. Por lo tanto, yo creo que esta puede ser el inicio de una investigación, no solamente en una universidad, sino en función de los resultados podemos ver qué pasa con las otras universidades. Gracias, presidente. Ahí está el objetivo. Congresista Galarreta. Ahí está el objetivo. Creo que estaba terminando la... Ah, perdón, termine con esta parte. No solamente es estafar a los padres de familia, no solamente estafar a los estudiantes, es estafar al Estado, estafar a todo el marco jurídico. A final de cuentas es el Código Civil quien determina cómo deben funcionar los organismos sin fines de lucro. Aquí se le está sacando la vuelta a la ley para aparentar una organización sin fines de lucro simplemente para lucrar. Simplemente distribuirse de una forma engañosa las utilidades, aumentando los costos vía sueldos de esos señores que asumen la función de rector, etcétera, etcétera. En todo caso, eso tiene que quedar claro. Ahora, es parte de nuestra función también hacer el control político. Obviamente que debe haber responsabilidades que haga el seguimiento desde el punto de vista del Estado, el comportamiento de estas organizaciones sin fines de lucro, y en este caso la universidad. Y eso es parte de la investigación, asumo que sí, porque en todo caso hay que ver todo el conjunto del tema. Entonces, yo creo que es totalmente justo apoyar que la iniciativa, apoyar de que realmente se forme una comisión de investigación y ver todos los procesos. Y creo que la forma en que se está estructurando este negocio, se está estructurando esta estafa, hay que develarlo. Porque aquí se está engañando simplemente y se está estafando al país en términos de calidad de educación. Debe de que esté reinvirtiéndose en educación, se esté simplemente llenando los bolsillos algunos que tratan de engañar al país. Con esta Galarreta. Gracias, presidente. Primero, para llamar la atención y señalar que algunos parlamentarios en la etapa anterior han hecho uso de la palabra, como el caso de Congresista Guayama, que preside la Comisión de Transportes, para sustentar la moción, y el reglamento dice que hablan quienes se oponen a la moción. Sería bueno que lean bien el reglamento. O sea, sustenta el que está a favor y después hablan los que se oponen, pero la mayoría ha hecho todo lo contrario. Segundo, presidente, quiero advertir también un sesgo totalmente anti-inversión privada en el tema educativo, porque una cosa es la moción que ha planteado el congresista Lescano y otra cosa son otros discursos que he venido escuchando. Y lo más gracioso, presidente, porque para debatir sobre educación superior nos demoraríamos horas y con enfoques totalmente diferentes, lo más gracioso, presidente, es que este gobierno y esta SUNAT liquidó el régimen que era mucho más sincero, más transparente de pagar impuestos, porque hoy día lo único que existe en materia de educación superior son obviamente aquellas que tenían un régimen especial con un decreto legislativo de los 90 y las que son asociaciones. Hay muy buenas asociaciones, seguros sin fines de lucro. Este caso específico, que me parece una inmoralidad, que se trate de sacarle la vuelta al Estado, yo coincido con la congresista Marta Chávez. Ya pasamos la instancia de preguntarle a la SUNAT qué ha hecho. O sea, la SUNAT que justamente se opuso a que el régimen ese régimen especial que se dio en los 90 para inversión privada en universidades y solamente dejó el régimen de asociación sin fines de lucro, ¿ha hecho algo? Entonces, presidente, yo no estoy muy seguro si el discurso que he escuchado hoy día, además hay una moción que es la 7319 planteada por el congresista Condori, que ya estamos hablando de investigar a toda la Asamblea Nacional de Rectores, con la que yo no estoy muy de acuerdo, creo que le falta un montón y creo que hay varias cosas que se están debatiendo en la Comisión de Educación. Pero ya vamos a entrar a investigar a toda la Asamblea, a todo el CONAFO, y después que universidades desfilen porque hay un sesgo antiinversión privada en materia educativa. O sea, ¿estamos claros qué es lo que queremos hacer con esta moción? Porque definitivamente, sí me parece, y además me parece ilógico, que se cuestione a aquellos que están en contra, porque quienes tenemos, por ejemplo, relación académica con algunas universidades, no tenemos por qué quedarnos callados. Los que son dueños, accionistas, como establece el reglamento, tienen que decirlo. Sin embargo, presidente, para mí,
Lo importante que deberíamos definir es lo que señalaba el congresista Bedoya al comienzo de este debate, que no tengamos a un poder judicial que después trate de enmendarle la plana. Quiero dejar constancia que me parece absolutamente inmoral que una asociación sin fines de lucro, que el Estado le da un marco legal para que no pague impuestos, se saque la plata a través del sueldo. Yo estoy clarísimo. Y creo que eso está mal. Lo que quiero saber es si este es el mecanismo. Y lo que llamo la atención en este momento también es que he escuchado un discurso ya de otros que, aprovechando esta moción, ya están adelantando su debate de anti-inversión privada en materia educativa superior, que no es el debate hoy día y que podríamos debatir durante horas, y creo que se ha equivocado la SUNAT actual, haciendo caso a lo que el régimen anterior también hizo en materia de educación superior privada, presidente. Gracias. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Condori. Congresista Condori. Para precisar, presidente, en realidad el colega Galarreta está confundiendo. Cuando se constituye la Universidad Garcilaso de la Vega, se constituye como asociación sin fines de lucro. Y la asociación, por naturaleza jurídica, no es una sociedad de capitales. Los que son de capitales, a quien a alguien le cuesta la plata, su dinero, su aporte, es justamente las sociedades, no las asociaciones. Las asociaciones son simplemente de personas. El problema es justamente ese aprovechamiento. A alguien que no le ha costado su dinero, no ha aportado, no ha chancado nada. Simplemente a través de una gerencia, de dirigir los destinos de una entidad, comienzan a apropiarse de los recursos a cuenta de los alumnos, a cuenta del Estado. Esa es la distorsión que corresponde investigar. Y si no hay nada, obviamente la comisión de investigación dirá, pues no hay nada. Pero acá se nota obviamente lo que está claro para todos. Culmine, por favor. Me refiero a lo que aparece nítido, los sueldos exorbitantes, no solamente el señor rector, sino también de su familia, de su entorno, y de los miembros, inclusive estudiantes, ante Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. Demasiado, muy exagerado, muy escandaloso. Y que la ANR no haya dicho nada. ¿Qué cosa hay detrás de todo eso? Eso queremos investigar, nada más. No estamos en contra de la inversión privada. Se respeta la inversión privada, señor presidente. Gracias. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Me solicita el uso de la palabra el congresista Cabrera. Congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Gamarra. Solamente quiero decir lo siguiente. De alguna forma u otra ha trascendido a la opinión pública el problema de la Universidad Garcilaso de la Vega. Tiene ribete de escándalo. Y el Congreso no puede mantenerse de espaldas a esa realidad que ha trascendido no solamente la prensa escrita, sino también la prensa televisiva y la prensa radial. Y en cuanto lugar uno va, escucha este tipo de comentarios. Aún en el caso del supuesto hipotético y aceptado de que el Poder Judicial acate un amparo que se solicite, aún así la labor del Congreso de alguna manera se ha cumplido. En todo caso, no será responsabilidad del Congreso el hecho que se siga con este régimen irregular, sino en todo caso será el Poder Judicial. Creo que en función de defender al Congreso, debemos acatar esta moción. Gracias. Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para hacer la siguiente precisión, aun cuando mi votación será a favor de la aprobación de esta moción, porque es de interés público, sin embargo, es muy probable, señor presidente, que esta institución en su momento pueda interponer una acción de garantía que impida la investigación que realice el Congreso con relación a estas irregularidades que existe en esta universidad. Definitivamente se pondrá en tela de juicio el tema de la autonomía universitaria y el tema del interés público. De hecho, señor presidente, habrá que en su momento esperar los resultados que tendrá a su cargo
el Poder Judicial. Sin embargo, señor presidente, quiero señalar que de acuerdo a lo que establece el artículo 18 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, que están exonerados del impuesto a la renta las asociaciones sin fines de lucro. Sin fines de lucro. La pregunta es si esta universidad es una asociación sin fines de lucro. ¿Quién tendría que determinar si es asociación sin fines de lucro o no? Y esto estaría sujeto a un proceso de fiscalización. Dentro del plazo prescriptorio para determinar si esta universidad es una asociación sin fines de lucro, y de no serlo, tendría que gravarse con el impuesto a la renta por todos los años dejados de tributar. Me solicita una interrupción el congresista Congresista Gamarra, usted ha dado sus 2 intervenciones, la ruego culminar. Bien, entonces continuamos, señor presidente. Y en ese contexto, señor presidente, decía que este Congreso tiene que comunicar a la Administración Tributaria la necesidad de llevar adelante un proceso de fiscalización que permita establecer si esta universidad es una asociación sin fines de lucro o no, y de acuerdo a eso, dentro de los plazos prescriptorios, proceda a gravar con el impuesto a la renta durante los años que sean y que estén dentro del marco jurídico para que esta universidad deba pagar el impuesto que corresponde. Porque de acuerdo a las denuncias periodísticas que hemos visto, no es posible que una asociación sin fines de lucro esté pagando a su autoridad universitaria más de 2 millones de soles. Culmine, por favor. Señor presidente, con esas inmensas cantidades, definitivamente, a simple vista, ya no estaríamos hablando de asociaciones sin fines de lucro. De modo que correspondería una fiscalización y que se proceda con gravarle con el impuesto a la renta como corresponde. Pero esto tendrá que ser procesado por la Administración Tributaria. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Rondón, le pide una interrupción al congresista Bedoya. Con todo gusto, señor presidente. Congresista Bedoya. No la había pedido, pero le agradezco la gentileza frente al exabrupto anterior. Lo que quería comentarle al señor Gamarra, que estaba interviniendo y por eso la interrupción él se preguntaba, presidente, lo primero que tiene que averiguar la comisión es si esta universidad es una universidad con o sin fines de lucro. Por Dios, para eso no formamos una comisión investigadora. Amigo Gamarra, vamos mañana a los registros públicos y a cualquier hijo de vecino le dan la información. Segundo, decía, hay que ver si es que no tiene fines de lucro, cómo es que está lucrando. No, si precisamente lo que se está denunciando es que no es la universidad la que está lucrando, sino aparentemente el rector. Quien está lucrando no es la universidad, ella cobra, pero quien se la lleva en paila es el rector con los sueldos que cobra. Él es el que está lucrando, no la universidad. Gracias por la interrupción, mi estimado amigo. Congresista Rondón. Me había pedido la segunda interrupción con congresista Galarreta, sí, no, con todo gusto, por excepción. Gracias, presidente. Solamente para dejar constancia, cuando el congresista Condori decía que no se atacaba a la universidad privada, no me refería a él me refería en el caso de la moción 7319, que no puede acumularse porque tiene otro mecanismo y ni siquiera se ha puesto a debate. Cuando yo hablaba de la inadversión que he encontrado o la visión totalmente anti-inversión privada, me refería a otro discurso, pero vuelvo a repetir, en el caso de la Garcilaso, y eso es el tema, el Estado le da un marco legal justamente para que no pague impuesto a la renta, si esa es la figura, porque en el caso de las sociedades es otro tema, y la sociedad con sus impuestos, eso no es el tema en materia de debate, pero si la figura es que el Estado, y creo que eso es lo que decía Johnny Lescano, le da, que es casi lo que hablamos con Abday, le da un marco jurídico para darle digamos, una exoneración tributaria, y están desviando los recursos, por otro lado,
Esa es materia de fondo. Yo no he dicho que no me parezca que no tengamos cartas en el asunto, pero sin embargo sigo insistiendo que hace SUNAT, que hace el Ministerio de Trabajo, como lo han dicho acá, y si este era el mecanismo más adecuado, pero no es que esté señalando que me estoy oponiendo a algo que creo que es evidente, como bien ha dicho el congresista Bedoya, que se están llevando en paila desgraciadamente algunas... Congresista Romano. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Yo lo que quiero centrar en este mensaje es varias reflexiones. Punto primero, la corrupción es gigantesca y al elefante se le tiene que comer por partes. La segunda es que no lo perfecto no es enemigo de lo excelente o de lo bueno. Y en ese sentido creo que vamos por buen camino, señor presidente, colegas. Primero, porque definitivamente esto es lo que la gente quiere del Congreso. O sea, quiere una respuesta rápida de nosotros para muchas cosas que hasta son públicas y muchas veces nos peleamos entre nosotros en la cuestión de forma y no nos alejamos del fondo. Yo quiero puntualizar, por ejemplo, que vamos bien. En los delitos informáticos han criticado, pero que nos critiquen, porque en el fondo ya hay una ley. Y sobre esa ley, sobre ese primer plano, todo el mundo puede discutir y empezar a corregir. Hoy día me he enterado en Arequipa, ya están, por ejemplo, aplicando un tanto de este raciocinio y gente que delinque a través de la red, un adulto que viola a una muchacha, ya lo van a castigar. Entonces es un buen paso. Un segundo buen paso es esto de la Comisión de Justicia, que hoy día el congresista Eguren, mi coterráneo, se ha enojado y se ha parado y no ha querido de repente ir a la segunda votación, pero que me parece muy bien. ¿Y por qué decía esto? Porque a veces lo perfecto es enemigo de lo excelente o de lo bueno. Porque sí es importante que haya ese registro. Y si es importante, empecemos por la corrupción que toca a nuestra piel. Después vendrán pues los evasores, después vendrán los violadores, después vendrán mucha gente que seguramente, pero vamos entrando en el carril, porque si no, nunca vamos a llegar al fin. Lo tercero que es importante, no hacernos el harakiri, porque también empezamos a discutir y empezamos a mezclar todo. A nosotros nos mezclan. Por uno pagamos los 130. Y esa generalización maligna no debemos mezclarla en esto. Al elefante se le come por partes y hay que empezar. Lo otro que es importante, señor presidente y congresistas, es que hay que priorizar, señor presidente. Empecemos con las leyes, pero hay que precisar que las mociones de comisión investigadora deben darse. Por ejemplo, cuando he estado en fiscalización, tenemos una moción para investigar la ONP que maltrata a los adultos mayores y que es iniciativa del congresista Benítez. Está ahí esperando. Esta comisión, ya viene, este pedido viene de atrás. Culmina el congresista. Gracias, señor presidente. Hay que priorizar, creo yo, la labor de fiscalización. Hay mociones de investigación a la Municipalidad Metropolitana de Lima que todos los días sale con cuestiones. ONP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que hay que enfatizar en su gestión, señor presidente, para ayudarle y para que el Congreso vaya por ese buen camino que estamos, creo, pisando. Y en todo caso, la idea es también que vayamos acorde con lo que la gente quiere. Solo para acotar sobre esta moción, creo que sí sería pertinente que sea una comisión especial, porque como quiera que la Comisión de Educación está haciendo la ley universitaria y todo ello, de repente puede ser que tengamos más bien una comisión y a dedicación exclusiva, para que saque rápido y no tenga que estar ampliando plazos, porque si no, la corrupción nos gana. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Sí, termino y le doy, Teófilo. Presidente, gracias. Algo notorio, presidente, de todos los colegas que han participado, he anotado textualmente, 6 han advertido una cuestión que aparentemente es irrelevante. Han dicho que cualesquiera que sea la determinación del día de hoy,
corremos la amenaza de que pueda ser judicializado. Voy a votar a favor, pero advierto, puede haber una acción de amparo. Voy a votar en contra, una acción de amparo. Es que sencillamente, presidente, hasta ahora no hemos tenido la capacidad y valentía de defender el fuero parlamentario. No hemos tenido la capacidad y valentía de defender el debido proceso parlamentario. Y este Parlamento está actuando condicionado. A efecto de ello, no produzcamos leyes, amparo mañana. No fiscalicemos, amparo mañana. Conclusión, ¿y qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Dónde está nuestra función y responsabilidad? Creo que este tema es una primera lección que, presidente, yo lo convoco a usted. Usted tiene que liderar la defensa del foro parlamentario. No abandonar a los parlamentarios. Lo segundo, presidente, en lo que respecta, es cierto, a la Universidad Garcilaso. Sí, ya intervení el Ministerio Público y la semana pasada ha librado una medida cautelatoria para que se separe al rector de la universidad. ¿De acuerdo? Pero, presidente, una acción jurisdiccional encuentra responsabilidades penales y las sanciona. Aplica el Código Penal. Una comisión investigadora es diferente. Va a encontrar el problema y va a construir desde una perspectiva normativa soluciones a ese problema. Leo detenidamente la moción alcanzada por el congresista Lescano. No en particular de la Universidad Garcilaso. La Universidad Garcilaso es la ventana que nos permite entrar a problemas mayores. ¿Cuáles son los problemas mayores? ¿Qué es fines de lucro para las universidades? ¿Quiénes están exoneradas y qué uso le dan a esos recursos que no tributan a favor del Estado? ¿Cuál es la situación de los estudiantes? ¿Cuál es la calidad de los estudiantes que emergen de esas universidades? ¿Cuál es la situación económica de las universidades? ¿Y qué rol finalmente juega la Asamblea Nacional de Rectores? Presidente, insistí a algunos colegas, que está en la 882, no, que está en la 23 y 33. Señores, cualesquiera que sea el régimen jurídico a los que estén sujetos las universidades, es interés público y es responsabilidad de este Parlamento fiscalizar, señor. Y a ese efecto nos unamos a esta propuesta, pero hago eco lo dicho por mi colega Gustavo Rondón. Yo soy miembro modestamente de la Comisión de Educación. Tiene un lío gordo con la ley universitaria. Estamos amarrados casi ya 2 periodos anuales. Endosarle esta tarea de labores de fiscalización a una universidad en particular, creo que ya es mucho pedir. Es abusar a pesar de la buena voluntad que tiene su presidente. Yo comparto la propuesta, y lo he dicho también por Johnny Lescano inicialmente, de que estas facultades se entreguen a través de una comisión especial. Espero que esto sea recogido por usted. Y yo no renuncio a las potestades que pueda asumir mi comisión. No renuncio a las potestades, presidente. Sin embargo, soy respetuoso de la autonomía y la discrecionalidad con que asume autónomamente sus funciones un congresista, como en este caso el autor de la propuesta, que es el congresista Lescano. Me pido la palabra el congresista Teófilo Gamarra, presidente. A usted se le ha vencido el tiempo, congresista. Ya no puede dar interrupciones. Le ruego terminar. Presidente. Tiene la palabra. Termine, congresista. No, pero por gentileza, concédele interrupción al congresista. Le ruego terminar, se le ha vencido el tiempo, congresista. Presidente, le ruego terminar, se le ha vencido el tiempo. Presidente, en mi tiempo le cedo uso la palabra al congresista. Señor, se le ha vencido el tiempo. Muchas gracias, presidente. Congresista Lescano, le pide una interrupción al congresista Velázquez y al congresista Gamarra. Congresista Velázquez, le han concedido la interrupción. Presidente, con el respeto que merece, parece que la noche puede alterar un poquito, está un poco acelerado. Este es un tema que merece un mayor debate. Quiero dejar sentado que no hay, obviamente no va a haber un juez que pueda decir, Parlamento, no investigues. Otra cosa es que aquellos que investigan quieren reemplazar al juez y al revés, porque condenan sin escuchar a la persona que la acusan. Entonces, eso se llama debido proceso. Por eso es que yo he llamado la atención del triste espectáculo que hemos hecho el día lunes o martes. Por eso es que queremos que sea un grupo especial. Este Parlamento y cualquier institución autónoma no es una isla. Por él, por encima está la Constitución. Y todos los argumentos que se dan, que se verán en la investigación. Se verán el principio de defender que el Parlamento tiene facultad de investigar. Serán argumentos un poco encubiertos, escondidos, que no, que si es de lucro, no es de lucro. Hay precedentes, no los quiero mencionar, precedentes, en la etapa que yo he sido parlamentario, que se han investigado universidades. Entonces hay un hecho concreto. Lo que no hay que permitir, presidente, es el abuso.
Hay un hecho, se han presentado hechos y sobre esos hechos vamos a investigar. De pronto sale por ahí un parlamentario Culmine, congresista. Sale por ahí un parlamentario enemigo de una universidad. Yo también quiero que investiguen las 3 universidades. ¿Y cuáles son los argumentos? No, hay bastante corrupción. ¿Así vamos a investigar? Ese es el límite que debemos ponernos, señor presidente. Hay una moción. Votémosla, presidente. Los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo. Y si algunos consideran que va a haber una medida cautelar, una medida judicial, estamos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, señor presidente, para los que no lo saben, es el gobierno de la ley, es sobre los hombres. Gracias, congresista. Le pido una segunda interrupción, congresista Gamarra. Muchas gracias, congresista Johnny. Gracias, señor presidente. En principio, simplemente para aclarar a algún congresista que señaló que fácil sería ir a registros públicos y determinar si es una sociedad sin fines de lucro o no. Sin embargo, una cosa es la información que proporcionan los contribuyentes, que puede ser una información totalmente falsa, y otra cosa es que esa información sea verificada por la instancia administrativa. Y lo que se pretende es que la administración tributaria verifique la información de acuerdo al comportamiento y a la conducta del contribuyente. Es decir, si el contribuyente presentó información señalando que es una sociedad sin fines de lucro y que está inscrita así en registros públicos, sin embargo, se tendrá que determinar si esta sociedad en realidad tiene una conducta de una asociación sin fines de lucro, o si de repente viene lucrando como lo viene haciendo esta universidad. Entonces, esto, señor presidente, tiene que ser comunicado a la administración tributaria para que realice el proceso de fiscalización y determine la veracidad de la información. Congresista Lescano, usted es el que hizo la voz del presidente, le ruego que continúe. Presidente, solamente para culminar, decir lo siguiente. Hay muchos asuntos que se están investigando en el Ministerio Público que lo está investigando el Congreso. ¿Cuáles son? Casos del señor expresidente Alan García, los casos del señor expresidente Alejandro Toledo, los casos de la Asociación de Autores y Compositores, ABDAI. Y el reglamento dice que sin perjuicio de las investigaciones que se dan en el Ministerio Público, se hace la investigación en el Parlamento. Se hace la investigación en el Parlamento. No hay ningún problema, señor presidente. En segundo lugar, si es una asociación o no es una asociación sin fines de lucro, está en el mismo reglamento general de la Universidad Garcilaso y en el estatuto, asociación sin fines de lucro. Entonces no hay nada que investigar en eso. Que hay que convocar a la SUNAT, cuando se haga la comisión investigadora, la vamos a convocar a la SUNAT. La vamos a convocar a la SUNAT. A ver si se ha pagado o no se ha pagado. Si se está lucrando o no se está lucrando, porque pagar 2 millones de soles al mes a un rector ya se está lucrando excesivamente, ¿no? Entonces, señor presidente, todo está bastante claro. Y estas no son empresas, señor presidente, como hacer una sociedad anónima e inscribirlo en los registros públicos. El Estado, a través de un procedimiento de las instituciones autorizadas por ley, aprueba, autoriza a una universidad. El Estado es como una concesión que le da para impartir educación superior. De tal manera que no comparen pues con una empresa, con una sociedad anónima o con otro tipo de entidades privadas. Y finalmente, señor, la autonomía. Nosotros no vamos a establecer qué cursos van a dictar, cómo van a cobrar a sus alumnos, cómo van a manejar la economía, cómo van a hacer la cuestión administrativa. Estamos investigando asuntos de interés público donde se ve un abuso incalificable en el pago de remuneraciones y otros conceptos a algunas autoridades universitarias de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y como lo han dicho varios colegas, aquí ya se ha investigado universidades y se ha investigado otro tipo de entidades. Si nosotros claudicamos y decimos nos van a presentar una acción de amparo y cuidadito que investiguemos, oiga, mejor ya no nos convirtamos en el primer poder del Estado. Somos el primer poder del Estado para dictar leyes, señor, y para fiscalizar actos de presunta corrupción. Y como bien ha dicho congresista Ceballos, nosotros debemos salir al frente para que ninguna autoridad
sin respetar las facultades que tiene el Congreso, nos vengan a decir, oiga, usted no puede investigar esto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Culmine, congresista. Culmino, señor, solicitando, no me opongo, creo que es una propuesta adecuada, formar un grupo de trabajo para que 5 o 6 parlamentarios de la Comisión de Educación puedan hacer este trabajo seriamente, técnicamente, y se ponga una primera piedra, repito, señor, porque la población, como varios colegas lo han dicho, para que en el Perú la educación sea un derecho y no un vil negocio, señor. Y con esto no estoy acusando a todas las universidades, al contrario, hay excelentes universidades privadas y públicas, pero algo que tenemos que hacer. Señor, le pido que se ponga a votación, me piden algunas interrupciones, pero creo que ya es hora de la votación respectiva. Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. Parte resolutiva de la moción 7847. Que por los considerandos antes mencionados, el Pleno del Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso, por el plazo de 120 días hábiles, a fin de investigar los siguientes asuntos. 1. Los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo las principales autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pese a ser una entidad sin fines de lucro y pese a ser beneficiaria de la exoneración de todo tributo fiscal, municipal y de tributos a la importación por parte del Estado, todo lo cual estaría perjudicando gravemente el patrimonio de la indicada casa de estudio y la situación de los estudiantes al haber menos recursos para invertir en la mejora de la prestación del servicio educativo. 2. La real situación económico-financiera de la citada universidad. 3. Si la Asamblea Nacional de Rectores ha ejercido, en este caso, la facultad prevista en el artículo 86 de la Ley Universitaria de ordenar auditorías destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las universidades, sean estas públicas o privadas. Marcar asistencia para proceder a votar. ¿Se ha leído la moción que está en voto? No, se ha leído, es la única moción que está ahí, no hay una moción contraria. Damos en votación. A las 9:13 de la noche, los parlamentarios registran su asistencia para proceder a votar la moción que otorgaría facultades de comisión investigadora al Grupo de Trabajo de Educación que investigaría las presuntas irregularidades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El plazo de investigación que tendría la Comisión de Educación para las investigaciones sobre la Universidad Inca Garcilaso de la Vega sobre presuntas irregularidades sería de 120 días hábiles, de acuerdo al artículo 88 del reglamento del Congreso, y los temas a investigar serían los exorbitantes sueldos de las autoridades de la Casa Superior de Estudios, así como también la real situación económica de la universidad, y si la Asamblea Nacional de Rectores
ha ordenado auditorías para velar por los recursos de la Casa Superior ¿Se va a proceder de a cerrar Estudios. asistencia? Cerrar asistencia. Ha registrado asistencia 69 señores congresistas al voto. Para la aprobación de la presente moción se requiere el voto favorable de por lo menos el 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas. Pues bien, como lo dijo el presidente del Congreso, la presente moción que está siendo en estos momentos sometida a votación necesitaría para ser sancionada 46 votos de los parlamentarios. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Resultado final, 50 a favor, 0 en contra, 18 abstenciones. Más, Bengolea, verde. Uribe, verde. Gutiérrez, verde. Resultado final, 53 a favor, 0 en contra, 18 abstenciones. La moción 7847 ha sido aprobada. Se va a proceder a la designación de los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo previsto en el artículo 9 del Código de Ética Parlamentaria, al que se va a dar lectura.